Bienvenidos nuevamente a esta cátedra virtual de Derecho Constitucional. Hoy vamos a hablar de la organización de la Asamblea Nacional en el contexto del Poder Legislativo. Es interesante destacar que el Poder Legislativo venezolano ha asumido la unicameralidad. Esto realmente es muy extraño. Venezuela es el único país del mundo que, siendo federal o diciéndose federal, tiene una sola cámara. Es el único caso en la historia de la humanidad de un Estado federal que no es bicameral. ¿Por qué debería ser bicameral? Porque en un Estado federal la primera cámara representa al pueblo y la segunda a las entidades federales, las que componen al Estado. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es, si se quiere, el caso más puro de federalismo, el originario, consagrado en la Constitución de 1787, ustedes se encuentran con una situación muy interesante. La única cláusula pétrea que no puede ser modificada de la Constitución del año 1787 es aquella que establece la paridad de la participación de los estados en el Senado. Cada estado, independientemente de su población, de su dimensión geográfica, de su importancia económica, tiene 2 senadores. Por eso el número de senadores en Estados Unidos es invariable, porque cada estado solamente puede tener 2. 100 son los senadores en Estados Unidos. Y la Cámara de Representantes en Estados Unidos son 435, pero depende, como son representantes del pueblo, depende de la población. Es decir, como en Estados Unidos se hace un censo cada 10 años, esa población puede variar y disminuir la representación de un estado a otro. Pero esto se los digo para que contrasten ustedes la irracionalidad subyacente en decirse Estado federal y que en Venezuela el Parlamento sea unicameral. Dicho esto, debo decirles que siempre en el Parlamento venezolano, en la Asamblea Nacional, hay una directiva. Esa directiva está compuesta de un presidente y 2 vicepresidentes, un primero y segundo vicepresidente, además del secretario y subsecretario. El trabajo clave del Parlamento se da en las comisiones. Es verdad, funciona la plenaria. ¿Qué significa la plenaria? La reunión de todos los parlamentarios. Esa reunión de todos los parlamentarios es precisamente derivada de la necesidad de la aprobación final de las leyes, por ejemplo, o la aprobación por parte del Parlamento de los acuerdos. Se dan en plenaria, en sesiones convocadas para que todos debatan sobre un tema determinado. Pero el trabajo real del Parlamento se da en las comisiones. Existen varios tipos de comisiones. La más importante de ellas es la comisión permanente o las comisiones permanentes. En un número aproximado de 15 comisiones se determina la actividad que éstas realizan de acuerdo a las diversas actividades de la vida nacional. En pocas palabras, se corresponden o deberían corresponderse con las grandes temáticas o materias en que está distribuida, por ejemplo, el mismo Poder Ejecutivo, los ministerios. Por eso es que ustedes se encuentran con comisiones permanentes en materia de Contraloría, Finanzas, Interior, Justicia y Culto, Ambiente, la temática muy interesante de la seguridad social. Es decir, son temas que se corresponden con los grandes problemas nacionales, las grandes temáticas nacionales. ¿Ustedes quieren saber cuáles son las comisiones permanentes? Vayan al RIDAN. La clave del Poder Legislativo, para estudiar bien el Poder Legislativo, es el RIDAN. Lean el reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional. Ahí les dicen cuáles son las comisiones. Esas comisiones permanentes son muy importantes. Les voy a dar un dato clave. En las comisiones permanentes se desarrolla parte del procedimiento de formación de la ley. Porque cuando se presenta un proyecto de ley a primera discusión y es aprobado en esa primera discusión, lo inmediato es remitir el proyecto a la consideración de la comisión permanente por la materia.
Y esa comisión permanente por la materia va a elaborar un informe sobre ese proyecto. Y ese informe es la base de la discusión en la segunda discusión. Recuerden que la discusión de las leyes mínimo se debe producir en 2 oportunidades, por lo menos en 2 sesiones. Una primera que implica la remisión a la comisión permanente y una segunda que es precisamente la que podría eventualmente aprobarla, podrían ser más. Entonces las comisiones permanentes son muy importantes, pero también hay comisiones temporales. Hay comisiones que se crean para trabajar determinados asuntos. Uno de los grandes temas que desarrollan las comisiones temporales, es decir, aquellas que no son permanentes en oposición de las permanentes, es situaciones vinculadas con la investigación. Recuerden ustedes que la función por excelencia del Parlamento hoy, más que la legislativa, es la Contralora. Y entonces se crean comisiones especiales de investigación que son las que van a inquirir, averiguar y llegan a un informe, y esos informes ahora, de acuerdo a la Constitución, podrían ser instrumentos importantísimos en procedimientos judiciales, en procedimientos penales. Pero dentro de todas estas comisiones que estamos hablando, hay una de especial relevancia, que es la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. ¿Qué es la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional? Pues el Parlamento normalmente tiene 2 periodos de sesiones que se llaman sesiones ordinarias. Cuando no está en ese periodo de sesiones ordinarias, está la Cámara, es decir, está la Asamblea Nacional en receso. Pero como el país no se para, bueno, al menos institucionalmente, desde la perspectiva constitucional, porque ya hemos visto que tenemos un país parado en este momento, como el país teóricamente no se para, debe funcionar una representación de la institución parlamentaria durante el receso de las cámaras. Eso se llama comisión delegada. ¿Cómo está constituida la comisión delegada? Muy sencillo. La directiva del Parlamento, es decir, presidente, 2 vicepresidentes, secretario y subsecretario, más el presidente y vicepresidente de cada una de las comisiones permanentes, que ya dijimos que eran aproximadamente 15. Eso significa que la comisión delegada está constituida aproximadamente por 33 parlamentarios, el secretario y el subsecretario de la Asamblea Nacional. Ahora, concretamente, ¿qué hace la comisión delegada? Por supuesto, hace lo que es imprescindible hacer cuando están en receso la Asamblea Nacional. Primer tema, puede llamar a sesiones extraordinarias. Es decir, estando en receso puede convocar a la plenaria, a toda la Asamblea Nacional. Segundo, puede autorizar al presidente de la República a que decrete créditos adicionales. ¿Qué significa un crédito adicional? El presupuesto establece los límites. Cuando hay la necesidad de gastar más, solamente se puede hacer con autorización del Parlamento. Y si está en receso la Asamblea Nacional, la autorización la da la comisión delegada. Un tercer elemento muy interesante es la autorización al presidente de la República para viajar al extranjero. Y hay una que tiene especial connotación e importancia. Es la comisión delegada la que puede, por mayoría calificada de 2/3, autorizar la creación, modificación o suspensión de servicios públicos. Como todo servicio público implica un gasto, necesariamente debería ser creado mediante ley. Pues si no está funcionando la Asamblea Nacional, si está en receso, no se puede dejar que se suspenda un servicio. En consecuencia, le corresponde a la comisión delegada autorizar esa creación, modificación o suspensión. Finalmente, tiene la comisión delegada la posibilidad de ejecutar las mismas facultades de investigación que tienen las comisiones permanentes o temporales de la Asamblea Nacional.